Ahora sí, perdón, disculpen, problemas técnicos. Eh, el chat quizá no está habilitado, pero igual si tienen alguna duda o cuestionamiento, lo podemos ver en la sección de preguntas y respuestas. Y al final del curso les estaré compartiendo mi correo electrónico para igual si no es justo en este seminario el que pueda ayudarles a resolver cualquier duda, lo haré pues más adelante. Muchas gracias. Bueno, iniciando con este seminario, el contenido del curso va a abarcar el objetivo, qué son los viáticos para efectos fiscales, si los viáticos son grabados o no grabados, cuáles son las facilidades que nos menciona el reglamento, cuál es el fundamento legal de la obligación de timbrar viáticos, la opción que nos menciona la regla miscelánea. Esto es para hay una constancia de viáticos, pero es sustituida por el timbrado de CFDI de nóminas. Em, en el punto 7 tenemos las formas y los tiempos en que se timbran los viáticos, que puede ser cuando se realiza la entrega o se deposita a cuenta del colaborador, cuando los viáticos son comprobados por medio de un CFDI que reúna todos los requisitos que menciona el Código Fiscal, cuando los viáticos son comprobados por documentos distintos al CFDI, y cuáles son los efectos del reglamento en el timbrado, qué pasa cuando un viático no se comprueba y si, por ejemplo, qué pasa cuando el trabajador o colaborador no comprueba el total de viáticos, o sea, son devueltos, se timbran, no se timbran, se descuentan, no se descuentan, si se descuentan, cómo se timbran. Y al final, pues vamos a ver un caso, un pequeño caso práctico. Bueno, pues el objetivo principal de este seminario es ayudar a entender respecto a la forma y el tiempo en que se emite un CFDI de viáticos para, bueno, que un contribuyente paga a las personas que le prestan servicios en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Esto quiere decir que existe una persona que hace este gasto a favor de un contribuyente que tiene una empresa y es para lograr que la empresa realice su objeto social. Entonces, este sector incluye a las personas físicas eh, que tienen ingresos por sueldos y salarios y que prestan un servicio personal. Con este seminario, el objetivo es, como les dije, saber el momento y la forma en que se debe timbrar un viático, pero además también vamos a ser capaces de contestar ciertos cuestionamientos, como es si es una obligación timbrar los viáticos, cuál es el fundamento legal, si hay alguna sanción o consecuencia de no timbrar, en qué momento debemos timbrarlos y qué tipo de CFDI se emite. Bueno, aquí ya estamos abarcando nuestro siguiente rubro o nuestro siguiente punto del contenido de este seminario, que son los viáticos para efectos fiscales. Pues bien, nuestro artículo 28 de la ley del ISR nos menciona que para efectos de este título no serán deducibles cuando los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático cuando se aplique dentro de la franja de 50 kilómetros que circunde el establecimiento del contribuyente. Las personas a favor
de las cuales se realiza la erogación deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo 1, título 4 de la ley del ISR, o deben estar prestando servicios profesionales. Bueno, pues no son deducibles si no cumplen con con esta disposición, que los gastos se efectúen dentro de esos 50 kilómetros o cerca del establecimiento. Si son más de 50 kilómetros, entonces ya cambia la situación. El gasto sí es deducible y sí es también exento para el colaborador. Ahora, los gastos a que se refiere esta fracción deben estar amparados con comprobantes fiscales cuando estos se realicen en territorio nacional o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Pues la ley también nos marca ciertas reglas a seguir para que estos gastos sean comprobados cuando se realicen en el extranjero. Son disposiciones generales. Bueno, y los comprobantes que amparan estos viáticos deben reunir los requisitos que menciona nuestro Código Fiscal, que pues bueno, menciona que debe de incluir el RFC del contribuyente. Para la versión 4, pues que debe contener el código postal, que debe de describir el servicio o el producto que se está obteniendo. Debe de estar plasmado el sello del timbrado. Debe estar por separado el IVA en caso de que aplique y ciertos requisitos adicionales. El folio, número de factura. Bueno, tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, deben de cubrir ciertos requisitos. En primera instancia, que estos gastos destinados a la alimentación no excedan de 750 pesos diarios por cada persona que realice este viaje o que sea que forme parte de la plantilla de la empresa o contribuyente. Y cuando se eroguen, bueno, esto cuando se eroguen en territorio nacional y cuando se eroguen en el extranjero, pues no deben de superar los 1,500 pesos. Aparte de que estos gastos deben estar acompañados de los comprobantes fiscales o la documentación comprobatoria que ampare además el hospedaje o el transporte. Cuando a la documentación que ampara el registro de alimentación, el contribuyente únicamente acompaña el comprobante fiscal respectivo al transporte, la deducción a que se refiere este párrafo solo procederá cuando el pago se efectúe mediante tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Entonces, ya se debe de cubrir estos dos requisitos, que no superen este límite que marca en territorio nacional y en el extranjero y que estén acompañados de la documentación comprobatoria que ampare en el caso del extranjero también el hospedaje y el transporte. Ahora, para los gastos de viaje destinados al uso o goce temporal de automóvil y gastos relacionados, estos serán deducibles únicamente por el monto que no exceda de 850 pesos diarios cuando se eroguen en territorio nacional o en el extranjero. Aquí no hay de dos sopas, solamente son 850, ya sea nacional o en el extranjero, y que el contribuyente además acompañe el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que ampare el hospedaje o transporte. Entonces, aparte de comprobar este gasto de uso o goce temporal de automóvil, también debe de amparar el hospedaje y el transporte. ¿Qué son los viáticos para efectos fiscales? Seguimos en el mismo rubro. Los gastos de viaje destinados al hospedaje solo serán deducibles
Igual aquí tenemos un límite que nos marca que no exceda de 3,850 pesos diarios cuando se eroguen en el extranjero y el contribuyente acompaña la documentación comprobatoria que ampare la relativa al transporte. O sea, aparte de comprobar el hospedaje, también debe de comprobar el transporte. Cuando el total o una parte de los viáticos o gastos de viaje con motivo de seminarios o convenciones efectuados en el país o en el extranjero formen parte de la cuota de recuperación que se establezca para tal efecto y el comprobante fiscal o la documentación comprobatoria que los ampare, no se desglose el importe correspondiente a tales erogaciones, entonces solo será deducible de dicha cuota de recuperación la cantidad límite que nos marca la ley para el gasto de viaje destinado solo a la alimentación. La diferencia que resulte, pues ya no será deducible. Bueno, seguimos con este rubro. El artículo 57 del reglamento de la ley del ISR nos dice que para efectos del artículo 28 de la fracción 5 de la misma ley del ISR, se entenderá por establecimiento del contribuyente aquel en el que presta normalmente sus servicios la persona a favor de la cual se realiza la erogación. O sea, si tenemos una empresa que se llame Patito Feo, que está ubicada en la Ciudad de México, y el colaborador de esta empresa Patito Feo realiza un viaje de negocios a la zona del Bajío, entonces estamos cumpliendo con los 50, con más de 50 kilómetros de circunferencia del establecimiento del contribuyente. Tratándose del pago de viáticos o gastos de viaje que beneficien a personas que presten al contribuyente servicios personales subordinados o servicios personales por encargo de aquel, serán deducibles cuando dicha persona se desplace fuera de esa faja de los 50 kilómetros. Era el ejemplo que les ponía de la empresa Patito Feo. Si el colaborador se va a Querétaro o a Guanajuato o a algún estado diferente, pues ya estamos cumpliendo con este requisito de los 50 kilómetros, más de los 50 kilómetros. En este caso, quien presta el servicio deberá proporcionar al contribuyente una relación de los gastos anexando los comprobantes fiscales. Esto quiere decir, si ya el contribuyente o la empresa Patito Feo le depositó al trabajador un anticipo por viáticos, entonces cuando el colaborador A va a la zona del Bajío, realiza el viaje de negocios, realiza gastos por alimentación, por hospedaje, por transportación, entonces estos gastos deben de ser amparados por medio de un comprobante fiscal que reúna igual, como ya los mencionaba, todos los requisitos que nos menciona el código. Ahora, esta relación que menciona aquí de los gastos puede estar estipulada en las políticas de viáticos que tenga cada empresa o cada negocio. A lo mejor te dice, si realizas tu viaje, la empresa te otorga un anticipo de viáticos de, no sé, de tal cantidad, donde después de tu viaje tienes tantos días para comprobar o para entregar los comprobantes fiscales con la relación de los gastos que realizaste. Estos gastos deben de estar ordenados por cronológicamente, no sé, por fecha, debe estar, no sé, desglosado el IVA, y me tienes que también mencionar los gastos que no pudiste comprobar, porque pues es bien cierto que hay establecimientos tal vez de negocios de comida que pues no te extienden más que, no sé, un ticket o una notita, algo que no funciona como comprobante, ¿no? O que no reúna todos los requisitos de un comprobante fiscal.
Entonces, pues aquí dice que para los comprobantes expedidos en el extranjero, pues deben de cumplir los requisitos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Cuando los viáticos o gastos a que se refiere este artículo beneficien a personas que presten al contribuyente servicios profesionales, los comprobantes fiscales deberán ser expedidos a nombre del propio contribuyente. Pues esto funciona de esta manera. El contribuyente realiza el viaje y pues bueno, ya está en su primer día de hospedaje, tiene que solicitar una factura a nombre de la empresa El Patito Feo. Y para esto, pues el Patito Feo o la empresa le debe proporcionar al colaborador pues su cédula o su CIF para que de esa CIF el proveedor del servicio o proveedor del producto extienda una factura al contribuyente, bueno, al colaborador que realizó el viaje a nombre del contribuyente. Y pues bueno, proporcionar obviamente datos adicionales si así lo requiere el proveedor del servicio. Si benefician a personas que le prestan servicios personales subordinados, los comprobantes fiscales podrán ser expedidos a nombre de dichas personas, en cuyo caso y para efecto del artículo 18, fracción 8 de la ley, se tendrá por cumplido el requisito de respaldar dichos gastos con el comprobante fiscal a nombre de aquel por cuenta de quien se efectuó el gasto. El artículo 58 del reglamento nos menciona que para efectos del artículo 28, fracción 5 de la ley, los contribuyentes podrán deducir los gastos erogados por concepto de gasolina, aceite, servicios de reparación y refacciones cuando se efectúen con motivo del uso del automóvil, pero este automóvil debe ser propiedad de la persona que presta el servicio personal subordinado, o sea, del colaborador, em, eh, y sean consecuencia de un viaje. O sea, si el colaborador realiza el viaje a Querétaro a nombre de la empresa El Patito Feo, que está en la Ciudad de México, el colaborador puede llevar su auto, su automóvil, o sea, propiedad del colaborador, pero estos gastos por concepto de gasolina, aceite, servicios de reparaciones y refacciones, puede ser comprobado o puede ser parte del viático que realiza, pero obviamente pues es por consecuencia del viaje que realizó el colaborador a el Bajío. La deducción a que se refiere este artículo no podrá exceder de 93 centavos por kilómetro recorrido por el automóvil, sin que dicho kilometraje pueda ser superior a 25,000 kilómetros recorridos en el ejercicio. Y además se reúnan los demás requisitos que para las deducciones establezcan las disposiciones fiscales. Para efectos de este párrafo, los gastos que se hubieran erogado con motivo del uso del automóvil, propiedad del colaborador, deberán haberse realizado en territorio nacional y están amparados con comprobante fiscal expedido a nombre de la empresa, de Patito Feo, siempre que éste distinga dichos comprobantes de los que acrediten los gastos efectuados en los vehículos de su propiedad. Asimismo, se deberá acompañar el comprobante fiscal que ampare el hospedaje de la persona que conduzca el vehículo. Esto pues para amarrar o atar cabos, como dicen, si estos gastos por refacciones, etc., del automóvil, propiedad del colaborador, se realizaron en territorio nacional y fueron por motivo de la realización de un viaje de negocios considerado viático, entonces también debe estar acompañado del comprobante fiscal
que ampare el gasto por el hospedaje de la persona que conduzca el vehículo, o sea, o del colaborador de la empresa El Patito Feo. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario, sugerencia. Estoy tratando de hacer más ameno o amigable este seminario y pues usando las palabras que cualquiera puede manejar. Si tengo el uso de algún término técnico que no puedan lograr entender, por favor, aquí estamos para solventar cualquier duda. Bueno, pues en nuestro siguiente tema estamos viendo viáticos grabados y no grabados. Según el artículo 93 de la ley del ISR, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Los viáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe que esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes. O sea, el colaborador o la empresa, el patito feo, no va a pagar impuestos por los viáticos siempre y cuando los gastos de viático sean amparados por comprobantes fiscales que reúnan los requisitos. Disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo 1 de este decreto, se estará lo siguiente. Cualquier referencia a comprobantes fiscales digitales por Internet que se señalen en el Código Fiscal de la Federación se entenderán comprendidos a cualquier comprobante fiscal emitido conforme a la legislación vigente respecto del ejercicio correspondiente a 2013 y anteriores. Asimismo, cualquier referencia a comprobantes fiscales en leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables se entenderán hechos a los comprobantes fiscales digitales por Internet. Esto pues es posterior a 2013, pues ya fue más frecuente el término de comprobante fiscal digital por Internet, que pues esto es nada más que un CFDI emitido. Aquí pues viene una pequeña imagen donde dice que si tu viático tiene CFDI, entonces es exento de ISR para el colaborador y obviamente pues si tiene CFDI debe cumplir con todos los requisitos. Si es exento para el colaborador, es deducible para el contribuyente. Entonces todo va amarrado. Requisitos de deducibilidad de los viáticos. Esta diapositiva y la siguiente son prácticamente un resumen de la diapositiva de la 5 a la 13. De conformidad a la ley del ISR, en el artículo 28, fracción 5, y de su reglamento, artículo 57, los viáticos serán deducibles siempre que cumplan lo siguiente: que sean estrictamente indispensables para la actividad de la empresa, que el viaje sea realizado en una franja mayor a 50 kilómetros del establecimiento del contribuyente, que las personas que realicen el gasto tengan relación de trabajo o le presten servicios profesionales al contribuyente. Esto quiere decir que debe existir un contrato. Si es un colaborador de la empresa El Patito Feo, debe existir un contrato laboral que avale esa relación laboral. Que se obtenga un comprobante por los viáticos con todos los requisitos correspondientes, CFDI para viáticos nacionales o comprobante con requisitos de facturas del extranjero. En caso de que el gasto lo realice un trabajador del contribuyente, el comprobante también podrá salir a nombre del trabajador. Esto lo ampara el artículo 57 en el último párrafo del reglamento de la ley del ISR, que sean destinados a los usos mencionados en la siguiente tabla, cumpliendo un límite de deducción
y requisitos adicionales. Pues bien, en esta tablita estamos marcando para qué se va a usar ese anticipo de viático o para qué se va a usar ese viático, qué requisitos debe de cumplir en cada rubro y cuáles son los requisitos adicionales. Por ejemplo, esto ya lo habíamos mencionado. En el caso del hospedaje, en territorio nacional, pues no hay un límite y en el extranjero, pues sí hay un límite de máximo 3,850 pesos diarios. ¿Qué requisito adicional tenemos para el hospedaje? Que debe estar acompañado del comprobante de transporte. Esto para ambos casos. Alimentación, que en territorio nacional no debe exceder un límite de 750 pesos diarios por cada persona que realice el viaje y en territorio extranjero que solamente, bueno, que el límite que pueden hacer uso para este concepto de alimentación son 1,500 pesos diarios por cada persona que realice el viaje. Y además deben estar acompañados del comprobante de hospedaje y el comprobante de transporte pagado con la tarjeta de crédito de la persona que realiza el viaje. Uso o goce temporal del automóvil. El monto máximo es de 850 pesos diarios, ya sea en cualquiera de los dos territorios, nacional o extranjero. Y además debe ir acompañado del comprobante fiscal de hospedaje y de transporte. Ahora, cuando se utilizan viáticos para un seminario o convenciones, existe una cuota de recuperación. Si la cuota de los mismos incluye alimentos, pero no viene desglosado por separado del importe pagado por este seminario, solo será deducible el límite establecido para la alimentación. Nos vamos a la alimentación y dice que en territorio nacional son 750 y en el extranjero son 1,500. Entonces no debe rebasar más que eso. En el transporte, pues no existe un importe máximo para su deducción. Esto quiere decir que cualquier costo que tenga el transporte, pues va a ser deducible. Pago de kilometraje. Esto es cuando el colaborador o el trabajador hace uso de su automóvil para realizar el viaje a nombre de la empresa y hace gastos de gasolina, aceite, servicios, reparaciones, refacciones del automóvil. Esto es hasta 93 centavos por kilómetro, según lo marca el artículo 58 del reglamento de la ley del ISR. Y los gastos deben ser en territorio nacional. El automóvil debe pertenecer estos son los requisitos adicionales, debe pertenecer al subordinado o al colaborador de la empresa El Patito Feo y el kilometraje no puede ser mayor a los 25,000 kilómetros por ejercicio. El comprobante de gastos debe ir acompañado por el de hospedaje del trabajador o del colaborador de la empresa El Patito Feo, o pues, que es la persona que va a ir conduciendo el vehículo. Ahora, en nuestro siguiente punto vamos a ver las facilidades del reglamento. En el artículo 152 del reglamento de la ley del ISR nos dice que para efectos del artículo 93, fracción 17 de la ley, las personas físicas que reciban viáticos y efectivamente los eroguen en servicio del patrón o del contribuyente podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 20% del total de viáticos erogados en cada ocasión. Cuando no existan servicios para emitir los mismos, esto quiere decir, hace un momento les mencioné que hay establecimientos donde pues ya no hacen la emisión de o no hacen la emisión de un comprobante fiscal con todos los requisitos, sino que nada más
te dan una notita o así escrita a mano o por ejemplo, esto puede ser cuando vas a un restaurantito, una fondita o cuando utilizas un taxi colectivo o qué sé yo, ¿no? No te extienden un comprobante que reúna todos los requisitos que establece el código. Entonces, eh, el colaborador puede no presentar comprobantes fiscales hasta por este porcentaje, el 20%, sin que en ningún caso el monto de lo que no se compruebe mediante estos documentos exceda de 15,000 en el ejercicio fiscal de que se trate. O sea, puedes hacer viajes, no sé, 3, 4, 5 viajes y puedes no presentar o puedes no comprobar cierta cantidad, pero esta no puede ser superior a los 15,000 pesos que te marcan aquí en un año. Siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito. O sea, si vas a realizar si vas a comprobar o vas a realizar otros gastos de viaje, como es hospedaje, como es transportación, etcétera, tienen que ser pagados por medio de una tarjeta de crédito o de débito o de servicio del patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por la persona física que reciba los viáticos. Esto quiere decir que si la empresa, el Patito Feo, le otorga al colaborador a 3,000 pesos para que realice el viaje de negocios a Querétaro y este colaborador en el transcurso del viaje solamente comprueba y gasta 2,500, le sobra o tiene un remanente de 500 pesos. Estos 500 pesos pueden ser devueltos al contribuyente o a la empresa El Patito Feo por parte del colaborador. O en caso contrario, no le será aplicable lo dispuesto en este artículo. O las cantidades no comprobadas se considerarán ingresos exentos para efectos del impuesto, siempre que además se cumplan con los requisitos del artículo 28, fracción 5 de la ley. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable tratándose de gastos de hospedaje y pasajes de avión. Esto pues obviamente sí o sí van a requerir un comprobante fiscal. El artículo 99 de la ley del ISR nos dice que quienes hagan pagos por concepto a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Van a tener que proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año a las personas a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario. ¿De qué se trate? Por los que se aplicó lo dispuesto en el artículo 93 de fracción 17 de esta ley. Pero aquí viene algo importante. Viene la opción de la regla miscelánea, donde dice que no se expedirá esta constancia, dice no expedición de constancia y CFDI por concepto de viáticos comprobados por el trabajador cuando se haya cumplido con la emisión del CFDI de nómina. Y es cierto, esta regla miscelánea es la 2.753 para los efectos de los artículos 28, fracción 5, 93, fracción 17, 99, fracción 5 de la ley del ISR y 152 del reglamento. Los contribuyentes que hagan pago por concepto de sueldos y salarios podrán dar por cumplidas las obligaciones de expedir la constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario a los que se aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción 17 de la ley del ISR, mediante la expedición y entrega en tiempo y forma a sus trabajadores del CFDI de nómina. Y en este CFDI de nómina, dice que
debe estar reflejada la información de viáticos que corresponda en términos de las disposiciones fiscales aplicables. Y bueno, nos menciona nuevamente la ley del ISR 28, 93 y 99 y el reglamento en su artículo 152. Entonces, no es, o sea, elimina esta obligación de expedir la constancia de viáticos cuando el contribuyente emita un CFDI de nómina a su colaborador y en este CFDI de nómina se describa el anticipo de nómina, cuánto comprobó el colaborador de nómina, si se le está descontando algo al colaborador por concepto de viáticos, perdón, la comprobación de viáticos y cuánto se le está descontando al colaborador si no comprueba el total de viáticos. Viene, o sea, todos los momentos en que aplica un CFDI para términos de viáticos. Formas y tiempos de timbrado. Con fecha 10 de noviembre del 2017, el SAT publicó en su página la última modificación actualizada, que es de la guía de llenado del comprobante de recibo por pago de nómina y sus complementos, que esto fue en la versión 1.2 del CFDI de nómina. Pues no hemos tenido bastantes cambios, más que ahora con la versión 4, que se agrega algunos conceptos, pero para el fin es lo mismo. Tenemos esta guía de llenado y tenemos un catálogo de conceptos a utilizar. Y para el término para el, para el timbrado de viáticos tenemos dos momentos, que es cuando el colaborador, o más bien cuando el contribuyente entrega al colaborador un anticipo para realizar estos gastos de viaje. Y el segundo momento es cuando el colaborador comprueba estos viáticos y ya sea que sean exentos o sean grabados. Si no hay comprobante, pues obviamente se graba el concepto de viáticos para el colaborador y pues no sería, bueno, se timbra como grabado el concepto de viáticos y al momento de ser grabado el concepto de viáticos, pues origina un ISR para el colaborador. En el primer tiempo tenemos tenemos que informar a la autoridad la entrega del anticipo del viático al colaborador y por la entrega al colaborador del importe para gastos de viaje o viáticos, el patrón debe generar un CFDI dentro del periodo normal del pago o en un periodo siguiente o especial o extraordinario en la nómina. Pues, o sea, que puede ser timbrado junto con los conceptos normales de nómina, ya sea quincenal, mensual, semanal, o bien lo puede realizar en otro proceso especial donde nada más se facture o se emita el CFDI por el tema de viáticos. Perdón. De acuerdo a la guía de llenado, este primer timbrado no tiene efecto según texto siguiente. Los citados pagos se registran como datos informativos y no se suman a las percepciones obtenidas por el trabajador, ya que se trata de pagos que no son ingresos acumulables para este. El importe se reportará en la sección o nodo de otros pagos por el importe total entregado al trabajador y toda vez que no corresponde a una percepción, el importe no se sumará a las percepciones del recibo de nómina, ni incrementará el total a pagar. No se debe perder de vista que el monto del anticipo ya fue entregado al trabajador
ya sea en cheque, en efectivo, mediante transferencia o a su cuenta, por lo que no se debe volver a pagar vía nómina. Esto quiere decir que es al momento de que el contribuyente hace un anticipo de viáticos al colaborador, este depósito ya lo realizó a la cuenta de débito del colaborador y entonces al momento de realizar el timbrado de la nómina, si es que se va junto con los conceptos de nómina, no se debe de considerar como otros ingresos, porque si se suma al total de percepciones, entonces ya estarías asumiendo que en esa nómina le depositaste al colaborador y que es un ingreso para el colaborador. Y no es así porque pues va a realizar un viaje a cuenta de la empresa y no representa un ingreso adicional para el colaborador. Ahora, para reportar el monto se debe activar el nodo de otros pagos y señalar en tipo otro pago con clave 003, o sea, viáticos entregados al trabajador, según ejemplo. En el catálogo de las claves para el timbrado de recibos de nómina, viene el nodo de otros pagos y en el nodo de otros pagos vienen diferentes conceptos. Por ejemplo, en la clave 001 dice reintegro de ISR para pagado en exceso. El 002 dice subsidio para el empleo, el que fue efectivamente entregado al trabajador. En el 003, viáticos entregados al trabajador. Este es el concepto que vamos a utilizar, el 003, porque estamos hablando de un anticipo de viáticos para el colaborador. Y pues bueno, vienen adicional otros conceptos, pero esto es para que quede bien claro qué concepto del catálogo vamos a utilizar para realizar el timbrado del anticipo de viáticos. Ahora, en el segundo tiempo o en el segundo timbrado que se va a realizar por tema de viáticos, es cuando se reporta la comprobación de este anticipo y esta comprobación puede ser clasificada como ingresos exentos o gravables. Si se justifica o se comprueba el total del monto del anticipo, pues todo se va como ingresos exentos para el colaborador. Si no justifica el total del anticipo de viáticos, entonces, y ya no hay una devolución por parte del colaborador, entonces ese viático se considera como gravable para el colaborador y obviamente, como les mencionaba, origina un ISR. Una vez concluida la comisión o el viaje, el trabajador deberá comprobar los gastos y en función de lo comprobado, se podrá clasificar y reportar en el recibo de nómina los viáticos convertidos en ingresos. Para lo anterior, se puede presentar varios supuestos. En el primer caso, puede ser que el colaborador compruebe el 100% con CFDIs o con comprobantes fiscales y que se van a reportar como ingresos exentos del anticipo que se le dio. En el caso 2, puede ser que solamente se haga la comprobación parcial de de este anticipo de viáticos con CFDI y con comprobantes que no reúnen los requisitos fiscales según la política de la empresa. Esto es lo que les mencionaba. Las empresas deben de crear una política interna para el manejo de sus viáticos. Entonces, pueden establecer los momentos en que van a realizar el anticipo o si existe una solicitud para anticipo de viáticos, qué formato utilizar, cuándo lo debe de presentar el colaborador, cuántos días antes debe de recibir el recurso el colaborador, qué documentación funciona como comprobante fiscal, qué va a pasar cuando no se reúna o cuando no se compruebe este anticipo con un comprobante fiscal. Todo esto
debe estar establecido en las políticas internas de el manejo de viáticos en una empresa. Entonces, en este segundo caso dice que según la política de la empresa se podrá considerar como comprobado aun cuando algunos comprobantes no cumplan con requisitos. En este supuesto se reportarán como ingresos exentos para el trabajador siempre que el patrón considere no deducible por la parte de comprobantes no deducibles de conformidad con el texto de la guía de llenado de que inserta, bueno, que se inserta. Ahora, en el caso 3, parcialmente comprobado y diferencia de anticipo no reintegrado. Esto quiere decir que del anticipo que le dio la empresa El Patito Feo al colaborador, el colaborador solamente comprobó con documentos que reúnen los requisitos fiscales, un 50% y el otro 50%, pues ni comprobó y tampoco le regresó a la empresa ese otro 50%. Esto quiere decir que en el timbrado, pues se reportará como ingreso exento solo la parte comprobada y como grabado para el colaborador el otro 50%, o sea, lo que no puedo comprobar y lo que tampoco le regresó a la empresa. Entonces, en el caso 4, no comprobados, o sea, totalmente no comprobados y se reportan como ingresos grabados para el trabajador, o sea, la empresa El Patito Feo le da 3,000 pesos para realizar el viaje al colaborador A. El colaborador A se va a Guanajuato, realiza el viaje, pero se le olvida llevar, no sé, la CIF y no tiene, en el transcurso de ese viaje no tiene un contacto que le proporcione la CIF de la empresa. Entonces este colaborador pues dice, chin, pues ya, ni modo, no voy a pedir comprobantes fiscales. Eh, y llega de su viaje, termina su viaje, llega a la empresa y con la zozobra de que no tiene comprobantes fiscales. Pero pues como ya se gastó el dinero, ya no va a tener recursos para regresarle a la empresa por ese viaje. Entonces, automáticamente ese importe que le dieron al colaborador se considera un ingreso grabado y así se tiene que reportar en el CFDI de nómina. Ahora, en el supuesto del caso 2, 3 y 4, podrá aplicar lo previsto en el artículo 152 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que permite no presentar comprobantes fiscales solo hasta por el 20% del total de viáticos erogados en cada ocasión. O sea, si tú realizaste tu viaje, comprobaste el 80% y el 20% no lo pudiste comprobar por la situación de que la fondita a donde fuiste a consumir alimentos, no te dio más que una notita, entonces ese 20% también puede ser considerado como exento según el artículo 152 del reglamento y por tanto al momento de realizar el timbrado, pues tu 100% van a ser viáticos o ingresos exentos para el colaborador. Bueno, se van a catalogar como percepción importe exento. Ahora, respetando este 20%, aquí nos menciona el mismo artículo que en ningún caso el monto que no se compruebe puede superar los 15,000 pesos al año, siempre que no se trate de hospedaje y pasaje de avión, porque pues recordemos que estos sí o sí deben estar amparados mediante un comprobante. Para reportar la comprobación o no del anticipo recibido de viáticos se debe reflejar en un CFDI de nómina. En el campo tipo de percepción, por el total del anticipo recibido como percepciones del trabajador usando la clave 50 viáticos del catálogo de tipo de percepciones separado en exento y grabado, como el siguiente, pues aquí viene
la percepción y cuál es el concepto, que es el 50, y si comprobó o no comprobó, pues el importe que se considere no comprobado, tal vez como grabado, y el importe que esté comprobado mediante documentación, pues se considera exento. Y si abarcamos el 152, también esa parte del 20% que no se pueda comprobar se va como a importe exento. Seguimos en este punto de formas y tiempos de timbrado. La suma de los importes grabados y exentos debe coincidir con el anticipo que en el primer timbrado se reportó en el nodo de otros pagos con la clave 003, o sea, entregado al colaborador. Al reportar como percepción con la clave 50 viáticos en el recibo de nóminas y sumar a las demás percepciones del trabajador, y toda vez que el importe ya había sido entregado con anterioridad, es necesario reflejar en el lado de la deducción el descuento correspondiente usando la clave 081, que es ajuste en viáticos grabados, con clave 100, ajuste en viáticos exentos, para que en el neto a pagar se refleje la cantidad de cero. Las claves para las percepciones, así como para las deducciones, se encuentran en el catálogo tipo de percepción y tipo de deducción del archivo en Excel denominado el catálogo de nóminas, publicado en el portal del SAT según este cuadro. Aquí lo voy a hacer un poquito más grande para que alcancen a distinguir o a leer. Tenemos el catálogo de tipo de percepciones y el catálogo de tipo de deducciones, y aquí se pueden mirar cuál es la clave y cuál es la descripción. En este caso, para el tema de viáticos en el concepto de percepciones, tenemos el concepto 50. Entonces aquí lo vamos a capturar. Y para el tipo de deducción, pues tenemos aquí las claves 079. No es cierto, perdón. Tenemos el 080, que es el ajuste en viáticos grabados, el 081 para el ajuste en viáticos, estos entregados al trabajador, el 100 para ajuste en viáticos exentos, y bueno, pues esto ya depende de la comprobación o no del viático, si son exentos, si son grabados. El tema es que al final del recibo timbrado, pues nos debe dar un importe cero, porque vamos a capturar la misma cantidad en la percepción que en la deducción. Y solamente es para identificar si el viático es exento o grabado. Ahora, ya estamos llegando al cierre de este seminario. Vamos a explicar un breve caso práctico. Ay, Dios, está muy pequeño. En el caso práctico, pues vamos a hacer mención de que el 27 de julio del 22, el consultor Aurelio Sánchez debe asistir a la ciudad de Guadalajara para brindar asesoría a uno de los clientes de la empresa El Patito Feo, que es el patrón, por lo que ésta le realiza el depósito de los anticipos de viático por un monto de 3,000 pesos en su cuenta de nómina, junto con el pago de la quincena. Entonces en total le depositaron 15,000 pesos el 15 de julio. Y la empresa El Patito Feo puede elegir cualquiera de las tres modalidades referidas en el campo tipo otro pago de la guía de llenado del comprobante del recibo de pago de nómina para registrar el viático entregado a su colaborador. Para este caso eligió la opción 1 o la opción A, que es el CFDI de nómina del periodo que comprenda la fecha en que el recurso fue entregado al trabajador, por lo cual debe emitir el CFDI de nómina conforme a lo siguiente. La entrega del monto del viático debe reflejarse en el CFDI de nómina
del trabajador en el campo otros pagos, que es usando la clave 003 de viáticos entregados al trabajador. Aquí tenemos unas notitas que dice cuando se registra algún importe en la sección otros pagos, no se considera un ingreso acumulable o exento para el trabajador, ya que no es sueldo o salario. Y en el caso de descuento vía nómina por concepto de viáticos, se deberá reflejar en el apartado de deducciones con la clave tipo de deducción 004 otros. Esto es, por ejemplo, cuando el colaborador no comprueba el 100% del viático y tampoco reembolsa el complemento para llegar al 100% del anticipo. Se le puede realizar un descuento vía nómina, pero utilizando este tipo de deducción. Los reintegros o devoluciones de viáticos que realice el trabajador directamente al patrón, estos en ningún caso se van a reportar a través de un CFDI, o sea, automáticamente el trabajador le va a reembolsar al patrón lo que le sobró del viaje, pero ya se va directo a, a contabilidad, no tiene que pasar por medio de un CFDI de nómina, ese reintegro. Bueno, aquí pues como ven, este anticipo de viáticos se timbra junto con los conceptos de nómina, pero al final pues otros pagos no es un ingreso para el colaborador. El 27 de julio, el mismo señor acudió a la ciudad de Guadalajara para atender a los clientes de su patrón, por lo que obtiene una factura de lo pagado en el hotel por un monto de 2,500. Sin embargo, no obtuvo factura, solo ticket. Por los demás gastos por los demás gastos que realizó por 500 pesos, o sea, solo comprueba 2,500, pero 500 no. El 28 de julio, o sea, el siguiente día, presenta su reporte de gastos realizados por concepto de viáticos, que está incluido en las políticas de la empresa El Patito Feo, por los siguientes conceptos. De hospedaje, pues 2,500 y lo ampara una factura. Y de los alimentos, pues solamente le dieron ticket, o sea que no se considera una factura. Entonces, derivado de esto, la empresa El Patito Feo decide emitir de forma inmediata el CFDI de nómina por los viáticos comprobados sin esperar a incluirlos en el comprobante de la siguiente quincena conforme a lo siguiente. Utilizan el campo tipo de percepción. Se debe registrar la clave 050 viáticos de conformidad con el catálogo tipo de percepción. En el campo importe exento se debe registrar el monto de viático comprobado, o sea, el hospedaje que fue comprobado mediante factura se va para el importe exento por un importe de 2,500. Y el viático que no fue comprobado, o sea, lo que gastó en alimentos, se va para el rubro de viáticos no es cierto. Este monto que no fue comprobado y como no supera el 20% que marca el artículo 152 de la del reglamento de la ley del ISR, entonces también se considera un importe exento. Por tal razón, se debe registrar en la clave 0, perdón, se debe. Ay, perdón, un segundo. Este último porque se considera exento de conformidad con el artículo 152. O sea, los dos se van al importe exento de viáticos. Se debe registrar con la clave 081 ajuste de viáticos entregados al trabajador del catálogo tipo de deducción, la misma cantidad en el campo importe 3,000. O sea, como fue como se considera que los dos importes son exentos, se mandan al tipo de percepción 050 en viáticos
el total de los gastos realizados, que fue hospedaje y alimentación. La suma son 3,000 pesos. Y para ajustar este importe del anticipo, se manda al rubro de deducciones con la clave 081, ajuste en viáticos entregados al trabajador, y se matan estas cantidades de tal forma que el importe total de la nómina pues va a salir en cero, pero este ya cancela al timbrado o que se realizó por el anticipo del viático al trabajador. Con esto se comprueba que el colaborador realizó el viaje y que presentó la documentación que comprueba los gastos de viaje, y pues ya no le deben o no tiene ningún adeudo con el contribuyente o la empresa, porque pues todo lo está comprobando. Y con esto damos por finalizado este seminario. Si tienen alguna pregunta, pues aquí sigo a sus órdenes. Solamente me queda agradecerles su participación, su tiempo, y pedirles por favor me den unos minutos para tomar la asistencia a los colaboradores de GIA. De cualquier forma, les voy a compartir mi correo, por si en este momento no tienen ninguna duda o les da pena preguntar o qué sé yo. Ahí ya tienen mi correo. Espera que yo solo hago una capturita, por favor. No sirve mi recorte. Oh, Sauron Francisco. Listo, pues hasta aquí culmina mi participación. Igual sigo a sus órdenes. Aquí tenemos una pregunta de un participante anónimo, donde dice: en el ejemplo mostrado, ¿no se timbró dos veces el viático entregado? ¿O qué fue lo registrado en el primer CFDI de nómina, diapositiva 24? A ver, un segundito, por favor. Aquí solamente en este primer o en esta diapositiva, lo que se está timbrando es el anticipo del viático entregado al colaborador. O sea, no se considera como
un ingreso, por eso se maneja en otro rubro con la clave 003. Y no entiendo por qué pregunta si se timbró 2 veces el viático entregado. Este es un primer tiempo donde se entrega el anticipo y en la siguiente diapositiva, en la 25, es cuando se registra la justificación o la comprobación del viático. Se tiene que incluir dentro del concepto 50, pero se registra el concepto de deducción 081, donde se está comprobando el viático por medio del concepto 081. O sea, los 3,000 del anticipo más los 3,000 de la comprobación, se justifica ese primer tiempo, el anticipo con con el segundo timbrado, pero no es que se esté timbrando 2 veces el viático. Uno es por el anticipo y el otro es por la comprobación. ¿Con esto queda clara tu pregunta, participante anónimo? Ok, de acuerdo, ya con esto todo bien. Bueno, pues con esto finalizo este seminario. Quedo a sus órdenes, ya tienen mi correo electrónico y pues futuras ocasiones nos estaremos escuchando para otros seminarios. Muchísimas gracias por su participación, por su tiempo, por su atención. Eh, pues que pasen un excelente día. Hasta luego.